Muy buenos días a todos. Muy feliz de poder estar en la columna de salud femenina, siendo que ayer, 23 de marzo, fue el Día Internacional de Concientización sobre el Cáncer de Cuello de Útero, que sigue siendo un flagelo para nosotras las mujeres, pero la información y acción nos va a liberar. Que es un poco le sigue a la charla del viernes pasado. Exacto, donde estuvimos hablando del test de HPV, que lo pueden ver en nuestras redes, somos uno.chaco, y también Doctora Flor, todo junto, ahí siempre está, así que pueden ir a repasar para compartir con esa amiga que nos está animando, que tiene miedo, le contás que no duele y que lo puede ver en el video. En este caso, puntualmente, por supuesto que todo es prevenible y también mucho más tratable si se detecta a tiempo, ¿no? Es más, es curable, porque el cáncer de cuello de útero no sucede de un día para otro. Tiene un tiempo porque, como vimos en la columna anterior, esos dinosaurios, el HPV, permanecen mucho tiempo dormido en el cuerpo. Y luego cuando se activan, comienzan a generar la lesión que de hoy para mañana no se trata de un cáncer, sino existen lesiones premalignas que son totalmente curables. Por eso, si el señor director me acompaña y me proyecta la historia natural del cáncer de cuello de útero, vamos a mostrar cómo esas modificaciones celulares no ocurren de un día para el otro. Vamos a ver en ese cuadro, en donde vamos a ver un pedacito del tejido del cuello del útero, vamos a poder ver cómo una cosa es la infección por el virus del HPV y otra cosa es la modificación celular. Por eso decimos que el test de HPV, que es lo que vimos en la columna anterior, lo que va a hacer es detectar si ese virus del HPV, de los 200 que hay, los 14 es más malo, si es que está en nuestro cuerpo. Pero luego vamos a tener métodos diagnósticos, como son el PAP y la colposcopía. Por eso, en la imagen que tiene los distintos tejidos, vamos a poder ver que puede estar mucho tiempo en nuestro cuerpo y no modificar a la célula e incluso dar el test negativo, pero luego cuando se den las circunstancias de baja de defensa, irse modificando. Yo siempre le digo a mis pacientes, es como si fuera una torta a la que le agarró moho. Si esa torta le agarra moho en la parte superficial del merengue, vos podés sacar ese merengue y salvás la torta. Si le agarra hasta la primera capa de bizcochuelo, podrías sacar esa capa y salvás la torta. Ahora cuando ya le agarró el dulce de leche y a la segunda capa de bizcochuelo ya es más difícil y ahí hay que sacar todo un pedazo y puede ser de que hasta haya llegado el moho a la base de la torta. Entonces ahí es cuando estamos más complicados. Pero desde el merengue hasta la primera capa del bizcochuelo tenemos tiempo. Entonces, ahora vamos a mostrar con qué hacemos el PAP, porque una de las cosas que limitan mucho a las mujeres es este famoso de el PAP duele. En realidad el PAP no duele. Si es que nosotros preparamos, si el camarógrafo me acompaña, vamos a ver que en la vagina habíamos explicado que existe la microbiota vaginal, que es un conjunto de bichitos. Si esto está desbalanceado, acá va a haber flujo, por lo cual va a ser igual que una herida en la mano. Si yo quiero abrir la mano lastimada, me va a doler. Si yo, cuando pongo el espéculo, hay flujo, va a doler. Es eso lo que duele, no el PAP. Y a eso le agregamos que el flujo va a modificar las células del cuello del útero, que son de la parte externa e interna, y las va a modificar por inflamación, o sea que puede generar confusión. Para sacar un buen PAP repasamos en casa. Los 2 días previos, nada de relaciones sexuales, nada de menstruación, nada de flujo, ¿sí? Y cuando vamos a hacer el PAP, lo que utilizamos es el espéculo vaginal, que ya mostramos, que son como unas cucharitas, que hay de distintos tamaños y vamos eligiendo según hayan tenido parto o no. Vamos a pasar esto que se llama espátula de aire, que es lo que va a recoger las células superficiales que se descaman de la parte externa del cuello, y esas células las vamos a pasar a este portaobjetos, que es un vidriecito muy finito, casi como el cabello, se lo estira, se las deja estiraditas, no amontonadas, y luego, sobre todo para las chicas que están en la menopausia, sí o sí hay que usar esto que se llama Cytobrush, que es el que va a permitir sacar las células de la segunda parte del cuello del útero, que no debe ser olvidada porque también se puede enfermar, que es la parte interna con el Cytobrush, que también se colocarán esas células en el vidriecito, ¿sí? Una vez que lo obtenemos con un spray del cabello, fijamos las células, guardamos en una cajita y lo mandamos al especialista en células para que analice. Esas modificaciones celulares son solo de la primera capa de la torta,
son hasta el bizcochuelo, son hasta el dulce de leche, y ahí catalogamos en lesiones de alto grado y lesiones de bajo grado, ¿sí? Doc, una pregunta. De las dos muestras en vidrios diferentes, ¿no? No, en el mismo vidrio, ¿sí? Bien. Porque se pone por lo general en una mitad, las que corresponden al exocervix, en la otra mitad al endocervix, y son células distintas, porque son planas las externas y glandulares las internas, que el médico especialista en células las sabe diferenciar muy bien. Van todas en el mismo. Bien. Entonces, ahí nos van a decir cómo está el PAP. Si ese PAP resulta que, como el otro día hablábamos de la policía, la de antecedentes personales, que era el test de HPV, decía si estaban o no esos dinosaurios, el PAP van a decir si esos dinosaurios con malos antecedentes están en actividad o no, y si están en actividad, qué tan relacionados están con otros. Ahí viene ciberdelito, que sería la colposcopía, que, señor camarógrafo, acá vamos a mostrar. La colposcopía es estudiar ese cuello del útero, pero ahora tenemos también para mostrar, señor director, lo que es un colposcopio. Con este spray que es de ácido acético lo vamos a tirar en el cuello del útero a través del espéculo y lo vamos a esparcir por todo el cuello con una pincita que tiene una turundita de algodón. Vamos a esparcir y vamos a ver cómo cambian las células de color en vivo en tu cuello en ese momento. Si en las células del cuello, que tenemos la plaquita para mostrar, señor director, hay actividad de los dinosaurios, estos dinosaurios son unos glotones. Se comen a la glucosa de las células. Entonces, el ácido acético que le puse las va a transformar a las células de rosadas en blancas. Y según el grado del blanco y la forma que tiene el blanco, que los especialistas en colposcopía la sabemos catalogar, decimos si es necesaria la biopsia. Si tenemos, por favor, la imagen para pasar, ahí les voy a mostrar cómo se debería de ver un cuello normal y cómo se ve un cuello. Ese es el aparatito, que es un microscopio que, como ves, no te toca. Yo pongo el espéculo y a través del espéculo el líquido y miro nada más. Y al mirar, siguiente por favor, voy a poder ver ese rosadito hermoso, es un cuellito sano, saludable, así debería de estar. Y el cuellito enfermo, vamos a verlo, tengan esa imagen en mente y ahora compárenla con la siguiente, que van a ver imágenes blancas, muy blancas. Eso significa que en esas áreas blancas está el HPV en actividad y afectó a varias capas de la torta, por lo cual es necesaria una biopsia. Este es el caso particular de una paciente, caso no tan frecuente, gracias a Dios, 24 años, que terminó siendo un cáncer en principio en el cuello del útero in situ, no se fue a ningún lado, así que lo pudimos sacar totalmente. Ella tenía test de HPV negativo, o sea que no era de los HPV de los más frecuentes. El PAP había dado negativo, pero la colposcopía permitió distinguir esas lesiones y se sacó la biopsia específica y hoy está sana, porque llegó a tiempo y no se confió y hizo todo lo que tenemos al alcance. Test de HPV, Papa Nicolau, colposcopía. Así que aplicarnos toda la tecnología para que podamos en este lapso de tiempo enganchar si hay alguna lesión y que sea totalmente curable. La importancia de hacer los exámenes, como usted dice, Doc, en forma integral, ¿no? No solamente quedarnos con una primera impresión, sino que estar atentos, más que nada, digo yo, por ahí pensaba en el hecho cuando de repente uno tiene relaciones sin cuidado, o como usted decía, una pareja nueva, corto con la pareja, bueno, hacer el control, chequearse, no quedarse con esa duda puntualmente. Sí, también para usted que está en la casa, señora, y que escuchó que ahora se controla a nivel de políticas públicas con el test de HPV, la política pública lo que trata de hacer es, con el dinero que hay, tratar de llegar a las personas que tienen mayor riesgo, que son las que tendrían los dinosaurios malos, el HPV malo. Pero el test del HPV no es infalible, porque de los 200 descubre 14, y usted también podría tener de los otros. En la política sanitaria se hace que si el test es positivo, recién pasan al Papa Nicolau, pero usted acaba de aprender que el test le dice si usted lo porta, pero no si está en actividad. Y el PAP le dice si es que está en actividad, ya sea ese HPV o alguno de los otros que no detectó. Entonces, si están sus posibilidades, hágase el Papa Nicolau y si es necesario, hágase la colposcopía. Porque el lamento después, una vez que está más avanzado, no nos sirve. Entonces, muy importante saber que por sistema de salud pública, el primer test de HPV está indicado a chicas de 30 años o más.
Si ese salió negativo, lo va a volver a repetir en 5 años. Pero ojo al piojo, 5 años siempre y cuando usted no haya tenido cambios de pareja, no haya sufrido de algún episodio de inmunocompromiso, se haya despertado un HIV, una diabetes, haya pasado algo con órganos trasplantados o alguna enfermedad autoinmune. Entonces no es para todas igual. Vaya a su gine de confianza. Ahí está mi dibujito, que hoy quería verlo. Bueno, llegó. Bueno, lo aprovechamos rapidito y vemos cómo en la primera imagen tenemos células rosadas, lindas, preciosas. En la segunda imagen vemos que el HPV está presente, pero adentro de la célula, no la modifica demasiado. En la segunda vemos que ya les modifica la forma. Eso es lo que estudia el anatomopatólogo, el cambio de la forma. Cuando es solo una hilera, una capa de la torta, estamos en una lesión inicial que de 100 chicas que la tienen, prácticamente 90 la pueden revertir siempre y cuando sus defensas estén bien, complete calendario de vacunas contra el HPV y la controlemos de cerca, que no contraiga otra infección de transmisión sexual ni flujo. Si este virus permanece o persiste, como le decimos nosotros, activo, va a seguir prendiéndose y activando a otros hermanitos dinosaurios en otra célula y va a seguir escalando en la cantidad de capas de la torta que toma. Hasta la mitad de la torta ya es una lesión de alto grado y cuando toma totalmente la torta es el cáncer en el lugar. Hasta ahí es 100% curable. Sí, escuchó bien, hasta la totalidad que no haya perforado la membrana y haya pasado o a los órganos vecinos o a los vasos sanguíneos, a los vasos linfáticos, que ahí las células se nos escaparon del útero y es donde aparece la famosa radioterapia, quimioterapia. Desde la célula inicial portadora del HPV hasta la del cáncer in situ podrían pasar de 10 a 20 años. O sea, hay 10 Papa Nicolau a 20 Papa Nicolau que en alguno lo tenemos que enganchar a este dinosaurio que está haciendo desastre. Pero para eso tiene que ir usted a la consulta. Ahora, si a esto se suma tabaquismo, vapor, baja de defensas, cambio reiterativo de pareja, otras infecciones de transmisión sexual, ese tiempo puede bajar simplemente 1 año. Por eso no confiarse. ¿Sedentarismo no aplica en este caso o sí también influye? El sedentarismo aplica como una variable general que mantiene el proceso inflamatorio de todo el cuerpo, o sea que va a influir, pero no son factores directamente asociados al cáncer de cuello de útero, sí a la salud en general, que todo suma. Entonces, controles ginecológicos, obviamente los recomendados durante el año con su ginecóloga. El PAP, en caso de que uno mantenga a su pareja cada 5 años, ¿está bien? El PAP es, si yo tengo los últimos 2 PAP negativos, es que puedo pasar a hacerme el PAP cada 3 años. Y es, si el test de HPV me dio negativo, el test es el que me puedo repetir en 5 años. 5 años, perfecto. Doc, ahí tenemos, obviamente diferentes plaquitas. También respecto a lo que tiene que ver con un taller que usted va a estar brindando en los próximos días, ¿no? No sé si tenemos esa plaquita, Flor. Sí, ahí tenemos la plaquita de resumen para la señora en la casa de que este es un proceso largo. En la etapa 1 vamos a ver de que no sentís nada, no te sentís inflamada, no tenés flujo, no tenés sangrado después de las relaciones sexuales, no hay un flujo amarronado ni maloliente, no sentís nada. O sea que es el control de rutina el que te va a salvar. Ahora, cuando ya llegamos al cáncer y sobre todo al cáncer invasor, que es la siguiente plaquita, ya vamos a ver que todo el contexto cambió. Que es cuando vos solés ir al control porque sentís algo. El esperar a esto, sentirme inflamada, tener sangrado después de las relaciones, un flujo amarronado, constante, maloliente, que siento que algo no está bien, ahí el tiempo apremia porque puede ser que las células ya hayan salido del cuello, así que no esperar a esta segunda etapa. Bien, eso vamos a repetirlo y por supuesto que la columna siempre la compartimos, doctora, para que la gente quede y tenga esta posibilidad, ¿no?, de poder verlo, porque de repente por ahí hay gente que está viendo en la oficina, en el trabajo, que nos está viendo en alguna oficina pública donde siempre nos acompañan y les parece interesante, pero no pueden prestar atención. Entonces, esto queda para que la gente pueda verlo después en las redes sociales, tanto de Somos Uno como también en su red personal. Y ponemos guardar, para entonces repasar en casa. Repasarlo, porque acá claro. escuchamos, mira qué interesante esto, pongo guardar porque después encontrar la columna se vuelve más complicado, entonces ponemos guardar. Pasa muchas veces que las madrinas o las tías suelen ser las que hablan sobre esto porque muchas veces, no le digo siempre, ¿no?, pero en algunos casos se da de que por ahí la niña o tiene más vergüenza hablar con su mamá sobre este tema, entonces habla con la tía, con la madrina.
Entonces está bueno que todos podamos aprender, sobre todo las mujeres, las tías, las madrinas, aprender bien para poder justamente enseñar sobre esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que las peques, cuando empiezan a cambiar psicológicamente, les gana la vergüenza porque Sí. cambia más rápido su cuerpito que lo que puede su cerebro reorganizarse con este nuevo esquema. Y entonces me da vergüenza con mamá. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sucede. Entonces es re importante esa mujer que está al lado de las peques que pueda hablarlo, porque darle información a las nenas les va a permitir accionar cuando necesiten y accionar bien, no desde el desconocimiento o los mitos, que en redes sociales hay mucha información, pero no siempre es información filtrada, no siempre es información científica, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que leemos? ¿Existe buena información? Existe, pero hay que saberla catalogar. Por eso es muy importante que sigan nuestras columnas en Somos Chaco, en Somos1.Chaco y Doctora Flor, toda la palabra, porque ahí están y es base científica para que las nenas vean. Y siempre la palabra del profesional tiene otro peso. No es, ay mamá, que es una exagerada, a mí no me va a pasar. Siempre el riesgo es mejor percibido cuando lo transmite un profesional. Y dar las conversaciones necesarias, ¿no? Las mamás, sobre todo en cuanto a la confianza, hoy que los niños tienen más acceso a las redes sociales, a la comunicación, construir esa confianza de que, bueno, la hija particularmente pueda obviamente confiar y hablar libremente, no marcarlo como un tema tabú. Por eso es un puntapié muy importante la oportunidad del taller sobre mi primera menstruación. Ahí vemos el flyer. Se hace este año nuevamente en abril, le pueden sacar un print de pantalla, se hace en abril, son cupos limitados porque son hasta 20 niñas nada más, de entre 9 a 12 años, donde le explico en una charla todo lo que deben saber sobre la primera menstruación, y dentro de esa jornada de educación sexual, porque dura 3 horas, además de la charla, tienen un tallercito. ¿Cómo elegir mi primera toallita menstrual? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que cuidar para que no me genere alergias? ¿Cuándo el ciclo se empieza a alterar y le tengo que avisar para ir a una consulta ginecológica a tiempo a mamá? Y llevan su apuntecito hecho a la casa. Así que pueden pedir más info al número que aparece ahí, que es 3624-301793, 3624-301793, porque son cupos limitados y se hace solamente 2 veces al año. Perfecto, ahí tenemos jornada de educación sexual para las más peques. Mi primera menstruación, todo lo que debo saber, por la doctora Flor Echeverría Avellaneda, viernes 18 de abril de 15 a 17 horas. Destinatarios o destinados a niñas de entre 9 y 12 añitos. Incluye un taller eligiendo mi primera toallita, con recreo para merienda. Recordemos que son cupos limitados. El WhatsApp para poder inscribirse, 3624 30 17 93. 3624 30 17 93. Y en redes sociales como Doctora Flor, allí la pueden ubicar. La verdad que una genia. Ahí está todas las redes para que le puedan ubicar. Muchísimo contenido tiene la doctora. Y por supuesto esto que marcaba, ¿no? También el hecho de generar la confianza, ¿no? Para que puedan hablar tranquilamente, para que no sea un tema tabú, y explicar absolutamente todo, ¿no? Lo que a cada padre por ahí le genera como ese miedo, ¿no? El tema de la primera menstruación, que te pones a pensar. A mí, qué sé yo, estoy pensando de que nació prácticamente. Vos sabés de que el taller le viene súper bien porque ahora hay muchos papás separados. Entonces hay muchos papás que me mandan mensajes y me dicen, doctora, yo la quiero anotar a mi nena porque me aterra que le vaya a venir el fin de semana que está conmigo y yo no sé de eso. Claro, o sea, ni nosotras las mujeres que menstruamos recibimos esa charla, porque antes no se la hacía, y los varones mucho menos. Y hoy la nena le pide al papá como nada, bueno, tráeme toallitas, me acabo de indisponer, y no sabe qué le pasa. Claro. Entonces me dice, Flor, yo necesito que ella sepa qué hacer, que me dé las instrucciones de cómo acompañarla. Entonces le sirve mucho a los papás y a las mamás que tampoco recibieron la información y dicen, a mí me hubiese gustado tener esto y yo quiero que mi hija no pase por ese susto. Entonces, la verdad, los papás apoyan mucho este taller, que ya es el 5º año que estamos haciendo, así que estoy súper feliz con la iniciativa, y mis peques ya están creciendo, algunas ya son adolescentes y continúan con su visita. Sí. Usted sabe, y además también que en muchos casos se adelanta, digamos, ¿no? Nenas de 9 y medio ya están menstruando. No son los mismos cuerpitos de antes porque la dieta cambió y se llega al 30% de masa grasa antes que lo que nos pasaba a nosotros. Entonces eso también influye, las horas de luz también influyen sobre el hipotálamo para adelantar la menstruación, y hoy todo el tiempo están con la pantalla azul, cosa que nosotros no. Entonces hoy es mucho más frecuente que 9 años y medio, 10 ya estén menstruando.
Bueno, quedamos impactados con esta información, le digo, ¿no? El tema de qué influye y qué no influye, porque generalmente uno dice, bueno, a partir de los 12 años, 13 años, 9 Estás años. llegando tarde. Bueno, ya vamos a traer en una de las columnas para a los papás irles dando los tips. Bueno, doctora, muchísimas gracias como siempre. Y lo de la florcito en los mates no era por ustedes. No sé si tu mamá le Ay, pone- yo desde que encontré la florcita fucsia me mato. Yo la pongo, no sé si le cambia el gusto, ¿no? Pues la verdad que... Pero me encanta verla ahí. Estéticamente, digamos. No sé si... Estéticamente sí, es como una ternurita. Bueno, ahí Wally no aprueba, la florcita, nuestro camarógrafo, que hace tan buenas tomas. Ah, bueno, pero dice compartimos. Está bien. Está bien, está bien. Eso sí. se llama flexibilidad. Respeto que a vos te guste y a mí no, pero la compartimos. Está bien, es una forma de también, ¿no? Integrarse a tomar mate. Cada cual tiene su manera. Y ahora el viernes que viene no tenemos la columna porque es Viernes Santo, pero no se quedan sin el material porque va a ser el martes. Martes, Donde bien. vamos a desarrollar todo el tema de la vacuna. Primer prevención, test de HPV, hacemos control si está activo o no con PAP y colpo y cómo nos cuidamos de esos HPV más malos para que no se despierten si todavía no se despertaron o no lo adquiramos si todavía no lo tenemos con la vacuna. Así que no te pierdas todo vacunas el próximo martes que vas a tener toda la info acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Dogue.